asuntos de carácter que tiene que ver con documentación, con lectura, con análisis de ciertos documentos, a la revisión de asuntos. Y hoy, de manera puntual, solo tiene, además de estas actividades que él quiere privilegiar en esta semana, después de que se nos autorizó el viaje programado a Australia y Vietnam, hoy tiene programado una reunión con el Procurador General de la República de 11 a 11:30 y luego de 17 a 18 tiene una reunión con el grupo staff y el resto del día lo dedicará a las actividades que ya he mencionado. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, que con mucho gusto le haré, el señor presidente me ha solicitado que lea a ustedes el texto de un artículo que el señor presidente mandó ayer por la vía de Notimex a los medios de México. El artículo se llama Reflexiones al término del mandato y está firmado por Vicente Fox Quesada, presidente de la República. Y el texto dice así: en México y en todo el mundo, el ejercicio del poder obedece a ciclos. En nuestro país, la presidencia está acotada en el tiempo y en sus atribuciones, y qué bueno que así sea. Al asumir la presidencia, se adquieren las responsabilidades y facultades inherentes al cargo y, con ellas, la fuerza y el prestigio que confieren. Al acercarse el término del mandato, los hilos que antes se tenían en las manos se van soltando hasta depositarlos en el siguiente presidente. La lucha en el proceso de sucesión no solo es por cargos, es, sobre todo, una disputa de proyectos. La democracia brinda la posibilidad de hacerlo de manera intensa, pero pacífica. En México y en el mundo, el momento de transferencia del poder es aprovechado por quienes se sintieron afectados por los actos de gobierno o por quienes, a futuro, buscan posiciones ventajosas. Para estos dos tipos de actores es la oportunidad de denostar a la cabeza del gobierno y a sus actos sin pasar por una crítica objetiva. Es comprensible que eso ocurra. Es parte de la condición humana. Ser presidente ha sido, sin duda, la experiencia más valiosa de mi vida. Me ha permitido conocer y amar más a México. He trabajado al límite de mis fuerzas, con todas mis capacidades y voluntad para ayudar a construir un país más equitativo y democrático. Hubo aciertos y están a la vista. También soy consciente de los errores e insuficiencias. Con la experiencia de toda mi vida y en particular de este tiempo, sostengo que siempre se puede hacer más y que nunca podemos sentirnos satisfechos. La tarea nunca termina. En estos 6 años ejercí la presidencia de la República conforme a los principios del humanismo, de la democracia y de la ética política. Los mexicanos veníamos de una tradición en la que el presidente era el gran protagonista. Por él pasaban todas las decisiones del país en una concentración de poder que mucho daño hizo a la nación. La figura presidencial creció siempre en detrimento de la ciudadanía. En mi gobierno, sin abdicar de una sola de las responsabilidades que me impone la Constitución, me propuse abrir espacios al ejercicio democrático ciudadano. Se entiende que, después de décadas de un presidencialismo exacerbado, hubo quienes no comprendieron o no aceptaron el cambio fundamental que significó comenzar a crear un país de ciudadanos. Estoy convencido de que en mi condición de demócrata actué correctamente. Mi quehacer como servidor público ha estado guiado por un profundo respeto a la palabra empeñada, a la dignidad personal y a la verdad. He hablado y he actuado con apego a la verdad, porque reconozco que los mexicanos tenemos la madurez y la capacidad
para tomar las decisiones trascendentes que exigen los nuevos tiempos. Ejercí la autoridad convencido de la necesidad de garantizar la división de poderes y su necesario equilibrio. Mientras que en el pasado legisladores y magistrados sufrieron los embates del poder presidencial, durante mi gobierno se dio el más absoluto respeto a sus atribuciones. Este cambio en el ejercicio de la presidencia fue visto por algunos como debilidad. Algunos añoraban los manotazos sobre la mesa y que en la presidencia se decidiera lo que correspondía a las cámaras o a la Corte. Otros intentaron limitar en excesos las atribuciones del presidente de la República. Estos 6 años de experiencia me llevan a la conclusión de que aún debe darse un largo aprendizaje democrático para entender que fortalecer un poder no significa avasallar a otro. En todo momento me ceñía a los límites que las leyes imponen al presidente de la República. El presidente debe ser el primero en cumplir la ley. En el pasado pagamos un alto precio cada vez que la voluntad presidencial prevalecía sobre el mandato de la ley. La experiencia de estos 6 años me confirma la necesidad de adecuar nuestro orden jurídico y nuestro sistema de impartición de justicia para ajustarlos a las nuevas condiciones de la democracia. La sola aplicación de la ley no basta para solucionar muchos de nuestros problemas. Como lo hemos planteado, es preciso una revisión que permita abrogar leyes obsoletas, así como regular muchos campos que no están suficientemente normados. Durante estos 6 años, la democracia trajo también consigo una política social orientada a garantizar el ejercicio de todos los derechos sociales de las personas y una política económica responsable que sentó las bases para un desarrollo estable y con rostro humano. Soy el primero en reconocer errores e insuficiencias en mi gobierno. Sin embargo, a nadie beneficia que se nieguen los avances que, al fin de cuentas, no son de un gobierno, sino de una nación. México requiere de una visión objetiva de lo que tiene y de lo que falta. Lo primero es el punto de partida para el siguiente tramo. Las carencias deben motivarnos a redoblar el esfuerzo. Estoy convencido de que un país es tan libre e independiente como lo son sus medios de comunicación. Siempre he sido partidario de abrir espacios a la libre manifestación de las ideas. Ni la mordaza ni la censura van conmigo. Por convicción democrática he sido siempre respetuoso de quienes piensan de un modo distinto al mío y de las críticas que expresan. Lo he hecho sin dobleces ni medias tintas. Nadie ha sido perseguido por sus ideas, sus opiniones o sus creencias. En ningún momento se ha recurrido a actos de represión. A partir de mi experiencia, estoy convencido de que la democracia mexicana requiere de un debate de fondo que no se quede estacionado en las descalificaciones. La democracia necesita que los actores de la vida pública impulsen una discusión propositiva y constructiva que contribuya al acercamiento de posiciones que promueva la tolerancia y el entendimiento. Entiendo que al fin de un mandato se abre el espacio a una intensa confrontación política. Así ocurre en todas las democracias. Sin embargo, este debe ser también un momento para reflexionar, para repensar la solución a los problemas y encontrar los mejores cauces a la energía transformadora de la sociedad. Por encima de diferencias y desencuentros, todos los actores públicos tenemos la obligación de contribuir a la estabilidad de la nación. Tenemos la responsabilidad de preservar y fortalecer la unidad. Siempre es el momento adecuado para actuar con grandeza y generosidad. El futuro de nuestra democracia está ligado a nuestra capacidad para resolver nuestras diferencias en el diálogo y el acuerdo. Con la mirada de 6 años de experiencia, puedo afirmar que las y los mexicanos completamos con éxito el camino de la transición democrática y ahora,
no sin problemas y dificultades, estamos en ruta hacia la construcción de una democracia moderna y plena, hacia una democracia en la que no solo se ejerzan los derechos ciudadanos, sino también se asuman las responsabilidades. Sostengo sin ambigüedades que hoy México es mejor que ayer. La democracia ha valido y sigue valiendo la pena. Los avances políticos, económicos y sociales que hemos conseguido con el trabajo de todos, aunque son importantes, son solo la plataforma inicial para alcanzar nuevas y más ambiciosas metas. Estoy seguro de que, con unidad, las y los mexicanos habremos de aprovechar los avances logrados para que las oportunidades de superación lleguen a más personas, familias y comunidades, para hacer de México una nación más próspera y más justa, una patria para todos. El texto que escribió el señor presidente, que distribuyó ayer Notimex y que me pidió que hoy les leyera. ¿Alguna pregunta? Con gusto. Ricardo. Buenos días, Rubén. Respecto a la posición del PRD que asegura que no va a permitir la toma de posesión el 1 de diciembre, ¿cuál es la postura de la Presidencia de la República y si se contempla algún plan B para realizar esta ceremonia? Gracias. Pues cada una de las fuerzas políticas de este país se hace responsable de sus dichos y sus actos, y la Cámara de Diputados pues tiene la responsabilidad de garantizar que este evento se realice en las condiciones que merece la República. Carlos. Rubén, buenos días. Serían dos preguntas. Hay versiones que dicen que se estaría retirando la Fuerza Pública de Oaxaca en la próxima semana, precisamente para garantizar la toma de protesta el 1 de diciembre. ¿Qué hay acerca de estas versiones? ¿Son ciertas? Y la segunda, quisiera conocer una opinión de la Presidencia de la República. Sé que son respetuosos de la división de poderes, pero acerca de la aprobación de la ley de sociedades de convivencia, Rubén. Gracias. La PFT estará en Oaxaca hasta que sea necesario, como se dijo desde un primer momento. Y segundo, ese tema no es un tema de la Presidencia de la República, habría que preguntar a los miembros de la Asamblea de la Ciudad de México. Sara. Buenos días, Rubén. Por un lado, ya nos comentabas en días pasados que el asunto de los amigos de Fox es de particulares, pero ya el señor Lino Corrodi, bueno, pues ha hablado de que una gran parte del gabinete estuvo en reuniones supuestamente para ver este asunto. Quisiera saber si confirmas estas reuniones. Pues es un asunto entre particulares y esos particulares tienen una demanda que hacer, que la presenten en los tribunales y ellos a su vez habrán de determinar lo que proceda. Y no tendríamos ningún otro comentario a las declaraciones del señor Corrodi. Pero participaron integrantes del gabinete. No tendríamos ningún comentario. Ustedes conocen las múltiples declaraciones del señor Corrodi y ustedes saben la consistencia de las mismas. No tendríamos más comentarios. Por otro lado, preguntar, el PRD anuncia ya que se va a sumar a algunas medidas de la APO, que va a cerrar carreteras. ¿Esto viene a enturbiar más el ambiente para poder solucionar el problema de Oaxaca? Pues en el país todas las fuerzas políticas, todos los ciudadanos tienen la libertad de expresión y de manifestación en el marco de nuestras leyes. Hacemos un llamado a la responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática para que coadyuve con su prestigio y fortaleza a la solución del problema de Oaxaca. Margarita, Víctor. Hola Rubén, buenos días. Yo te quería preguntar si esta réplica que el Estado Mayor Presidencial está haciendo del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados es para ensayar un operativo de seguridad o porque se está considerando una sede alterna para el cambio de poderes. Gracias. Todas las declaraciones o todo lo relacionado con el Estado Mayor son declaraciones que hará el propio jefe del Estado Mayor, no la Presidencia de la República. Víctor. Sí, Rubén, quisiera insistir, son muy graves las acusaciones de Lino Corrodi sobre que el presidente le dijo que si le hubiera querido, la PGR se lo hubiera chingado, en palabras del propio Lino Corrodi. El presidente, su texto, y lo ha dicho él, en su sexenio no manipuló la ley, no actuó de manera arbitraria. Esas acusaciones son muy graves de una persona que fue muy cercana al presidente, que
Cámara de Diputados tendrá que decidir sobre el presupuesto, cualquiera que sean las diversas instancias que participen en él. Y tocará a la Cámara de Diputados si acepta o no esta solicitud. Y por lo que hace a la primera pregunta, es, insistimos, un asunto entre particulares y las declaraciones del señor Corrodi a la Presidencia de la República no le merece ningún comentario. Esa sería la posición. Yasmín Quiroz, de Monitor Radio. Buenos días. Me llama la atención en este documento que envía el presidente de la República sobre su mandato, que, bueno, él se levanta como alguien que garantizó los derechos sociales de los ciudadanos, que construyó un país más libre, que los mexicanos construimos con éxito la transición democrática, que abrió espacios para la democracia, que sus detractores convirtieron en debilidad esta apertura. Y por ahí me pareció escuchar dos líneas con respecto a que también tuvo errores y sin embargo no los escuché en ningún momento a lo largo del texto. Esa es una observación. Y la otra es, hoy mi jefe, José Gutiérrez Vivó, tuvo una entrevista muy amplia con José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto de que la PFP pues no quiere que se abunden las investigaciones respecto de las violaciones a los derechos humanos en los hechos ocurridos en San Salvador Atenco el 3 y el 4 de mayo pasado. Esto tampoco le corresponde a la presidencia. Hablé por la mañana muy temprano con el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y a lo largo del día la Secretaría de Seguridad Pública, a través de un boletín, fijará su posición sobre estas declaraciones del señor Soberanes. Bueno, pues está en el artículo, no tengo nada que añadir al artículo del señor presidente de la República. Margarita. Gracias, Rubén. Solamente insistir, entiendo que señalas que la Cámara de Diputados es la responsable de la seguridad del 1 de diciembre, pero la presidencia contempla un plan B, una sede alterna ante estas advertencias de los diputados, de los perredistas en general. Gracias. Ya el presidente electo, porque toca a él ya este evento, ya el presidente electo a través de su portavoz ha dicho que el evento será en el recinto de San Lázaro. No tendríamos ningún otro comentario nosotros. Mil gracias, buen día, nos vemos mañana.